Ya estamos de regreso en esta segunda hora del programa y tenemos una mesa para hablar, híjole, sobre un asunto que todos ustedes saben que está en la discusión constante, en el análisis y en la polémica, porque pues la migración, de pronto nos hemos visto arrojados, inmersos a un tema que tiene aristas, bemoles e implicaciones de diversa índole. Y no sé, me atrevo a pensar que de alguna manera durante mucho tiempo vivimos ajenos a esto, que si acaso pues las mayores expresiones se daban en nuestro conocimiento de la gente que cruzaba la frontera, sus vicisitudes tan sabidas, es saber que en la frontera sur, es decir, cruzar la frontera hacia Estados Unidos y en nuestra frontera sur, siempre porosa, siempre con una interacción hasta comercial, los migrantes en camino que en algunas ciudades se quedaban, pero hoy estamos frente a un problema realmente grave. Para hablar de esto, hoy tengo el gusto de que nos acompañen Ana Mercedes Sáiz Valenzuela, quien es directora general de Sin Fronteras. Ana Mercedes, bienvenida. Muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias. Molly Goss, coordinadora de apoyo a familias transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración. Molly, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Pues qué, de pronto, ahí está. Algo con lo que vivíamos y convivíamos, pero no en estas dimensiones. Y hoy estamos frente a un problema humanitario, de seguridad nacional y también de implicaciones políticas graves y fuertes. ¿Cómo ves esta circunstancia en la que estamos actualmente, Ana Mercedes? Bueno, yo creo que sobre todo es una situación que se ha visibilizado recientemente. No estoy tan segura como decir si la magnitud es realmente mucho mayor. Lo que sí es que está visibilizado. Hay que estar conscientes que las cifras que tenemos pues son las cifras oficiales de las personas detenidas, de las personas deportadas, pero bueno, ya se sabía que México ya desde hace muchos años es un país de tránsito, es un país incluso de destino y de retorno. Entonces, yo creo que sobre todo nos estamos expuestos ante una situación de visibilización y obviamente de mucha presión política por la situación en Estados Unidos. Entonces, no creo que sea una situación novedosa, pero la manera de la que empezó abordándolo este gobierno y que ha continuado esta evolución y que hemos visto un cambio, no tanto en el discurso, pero sí en las acciones, lo que nos ha generado esta sensación como de novedad. Pero digo, las estaciones migratorias ahí están en unas condiciones terribles ya desde hace muchos años. O sea, las personas que nos dedicamos a esto más bien lo vemos como una situación más de que se ha hecho evidente y se ha visibilizado. Molly, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué sucede? Bueno, concuerdo mucho con lo que dice Ana, en que esto es una situación, o sea, esto se ha visibilizado más últimamente, pero ese es un tema que tenemos décadas que estamos viviendo etapas muy difíciles. Sin embargo, yo creo que tiene mucho que ver, yo vengo mucho de perspectiva México-Estados Unidos y lo que ha sucedido en los últimos 15 años más o menos. Creo que lo que estamos viendo es la reacción del gobierno actual aquí en México, López Obrador, a una persona, un mandatario en Estados Unidos, que básicamente trabaja de una forma de caos, ¿no? Uh-huh. Quiere crear caos y con ese caos básicamente saca las reacciones que él está buscando, ¿no? Y en este caso yo creo que lo deprimente, lo decepcionante aquí en México hoy en día es que creo que México se está prestando mucho a esta creación de caos que Trump está implementando. Entonces ves reacciones en dejar que la Guardia Nacional funja como básicamente agentes migratorios. Eso para alguien como yo, que vengo de una perspectiva anteriormente en Estados Unidos trabajando con migrantes mexicanos y centroamericanos, es algo que jamás pensé que fuera a ver aquí en México, ¿no? O sea, nuestra preocupación en Estados Unidos siempre fue, o fueron las leyes que permitían tal vez que, por ejemplo, la policía municipal se podía fungir como agentes migratorios. Entonces ya estamos viendo esos acontecimientos en México y la verdad es cada día es
es increíble, o sea, uno piensa en dónde estoy, en qué país estoy, ¿no? México es un país de expulsión, de emigración por muchísimos años. Yo creo que hay mucha sensibilidad en cuanto a este tema, pero al mismo tiempo la xenofobia que se ha creado o que hemos visto en los últimos meses es algo que yo, viviendo en este país por varios años, jamás pensé ver con las y los migrantes. Ana Mercedes, es que aun cuando nos planteas pues que esto ahí estaba y que no es novedoso, pero el escalamiento sí ha sido terrible en cuestión de meses. La Guardia Nacional deteniendo migrantes en la frontera, ese odio ya contra los migrantes en muchos lugares, la irrupción masiva de las caravanas. Yo creo que en gran medida esta reacción la ha provocado la manera de abordarlo por parte del gobierno mexicano. Los brazos abiertos originalmente. Sí, primero brazos abiertos, pero incluso ahora se habla, la Guardia Nacional está desplegada para proteger los derechos humanos. Vemos las fotos, vemos las imágenes, vemos los videos, y ese simplemente pues no es el equipamiento que llevan las personas, por ejemplo, que hemos visto en el ejército cuando van a proteger a las víctimas de algún huracán o de algo. El equipamiento es diferente, no son vehículos artillados, no van fuertemente armados, no sabemos qué instrucción se les da, porque cuando se topa un agente de la fuerza con alguna persona migrante o refugiada, en primer lugar no está tratando con ningún delincuente. En México es una falta administrativa, no es ningún delito. Por eso también nosotros siempre hemos cuestionado el que se les detenga en una estación migratoria, que son sitios peores que cárceles, con situaciones más precarias, sin acceso a abogados, sin acceso a jueces, sin orden judicial, y están privados de la libertad en unas condiciones verdaderamente terribles. Entonces no entendemos cuál es esta instrucción que lleva la Guardia Nacional. Oímos los discursos oficiales que es para protegerlos, pero no entendemos porque lo que estamos viendo evidentemente los está poniendo más en riesgo, exponiendo aún más, y esta, digamos, transmisión de facultades de autoridad migratoria, que ya no nada más los vemos en los agentes de la fuerza pública, como son la Guardia Nacional, sino incluso choferes de camiones, de taxis, no estamos entendiendo, porque esto obviamente viola el libre tránsito que existe en México, y que afecta no nada más a los migrantes indocumentados en México, sino a las personas que no tienen una identificación, que como tú sabes en México no hay el acceso a la identidad así tan amplio como nos gustaría, ¿no? Como sería necesario. Sí, o sea, nada más para continuar un poco, yo creo que como activista anteriormente en Estados Unidos, lo que estamos viendo es mi peor pesadilla o la peor pesadilla de las personas que apoyaban a la comunidad migrante, los mismos migrantes. Retomamos el año 2012 con el estado de Arizona. Básicamente pasaron una ley estatal que básicamente era como pedir tus papeles, ¿no? Los policías locales ya tenían la facultad de revisar tus documentos migratorios si pensaban que no tenías documentos, que obviamente es una cuestión de perfil racial completamente, ¿no? Entonces, ver en México que la Guardia Nacional, que es pues es un cuerpo militar hasta cierto punto, o sea, tener esas facultades es lo que más nos preocupaba en Estados Unidos, ¿no? En estos años de Bush, en los años después de 9/11, que todo se empezó a militarizar y la cuestión de criminalizar la migración empezó de viento en popa, ¿no? Después del 2001. Entonces, yo creo que para mí, que tengo ese contexto en Estados Unidos con la comunidad migrante, sí, es ver desarrollarse lo que más me preocupaba, ¿no? O sea, o el panorama más terrible que podía imaginar. Pues sí, eso es lo que nos está sucediendo, Ana Mercedes. Sí, y, sí, es terrible. Yo creo que retomaría justo la idea que pone Molly sobre la mesa del caos. Esto es un caos, estamos generando un caos, porque lo que está pasando es que
las personas van a buscar rutas alternativas más riesgosas, más escondidas. Esto va a, lejos de lo que se pretende, que es limitar y detectar a las redes de tráfico de personas, esto les va a hacer el caldo propicio para su negocio. Justamente esto, porque si la gente no se puede subir a un camión de línea, pues ¿a cuál se va a subir? Claro. Entonces, digamos, sí, lo primero es tener claro que si bien no se está tratando con delincuentes, pues cuál es la instrucción de la Guardia Nacional. Por ejemplo, nos gustaría ver un gran operativo así de esta magnitud de información sobre los derechos en México, de hacer accesibles realmente los documentos migratorios para tener estancias regulares. Y justamente esta, digamos, saturación y concentración que estamos viendo con esta medida de contención es lo que está generando esta xenofobia y la angustia de los gobiernos municipales, que sí, en efecto, pues se van a ver rebasados en sus capacidades. Los albergues de sociedad civil, y es muy difícil en lugares totalmente hacinados como están ahorita las estaciones migratorias, que no se cometan violaciones muy graves a los derechos humanos, simplemente por las condiciones materiales del lugar. O sea, tendríamos que ver operaciones grandes de controles administrativos que lo permite la ley mexicana. Molly, ¿cómo está la comunidad mexicana en Estados Unidos? ¿Cómo impacta todo esto? Pues con la demanda, con la amenaza de Donald Trump incluso de deportar, ¿qué? ¿1 millón? Sí, bueno, hay una división, yo creo, o sea, obviamente en la cuestión de deportaciones, estamos hablando de una población considerable que sería afectada, ¿no? Que son personas que tienen, y familias, hasta familias enteras, que tienen estas órdenes de deportación que no se han llevado a cabo. Estamos hablando de, sí, posiblemente 1 millón de personas. Yo creo que la comunidad mexicana en Estados Unidos se siente amenazada, se siente discriminada, que es algo que ha existido desde siempre, pero ahora es exacerbado, ¿no? Bastante. En cuanto a lo que está sucediendo en México, es muy interesante la división que ves. Yo solamente veo un poco en las redes sociales y cuando regreso una vez al año a Estados Unidos, ¿no? Pero hay esta división que también se ve en México en cuanto al éxodo, ¿no? Que hay una porción de la población allá que apoya muchísimo, ¿no? Que apoya que esas personas están en una situación similar a los que ellos vivieron saliendo de México. Hay manifestaciones, hay actos de apoyo, hay hasta organizaciones que se han formado en apoyo a estas personas. Sin embargo, también hay una porción de la población que ha tenido una reacción muy, muy parecida a la que algunos mexicanos aquí también han tenido, que es, bueno, nosotros ya estamos establecidos en Estados Unidos, tal vez tienen documentos o no, pero ya no podemos con más gente. O sea, que toman la postura, es increíble, toman la postura que han tomado generaciones y generaciones de estadounidenses o de personas migrantes que después de cierto tiempo ya tienen lo suyo, o sea, ya están establecidos y ya no quieren darle la bienvenida a los demás. O sea, hay una gran división, yo creo, en la población mexicana en ese sentido. Y yo, o sea, en lo personal he entrado en muchas discusiones en las redes con personas conocidas, ¿no? Que no quieren apoyar y que usan los mismos argumentos que han usado en contra de los mexicanos desde siempre. Y eso es donde veo, se me hace muy triste, ¿no? Se me hace que nosotros seguimos repitiendo la misma historia y la misma historia de xenofobia y discriminación, generación tras generación. Y ahorita se está estableciendo lo mismo en México. Y eso en México, Julio, creo que es el mismo sentimiento de reflejo. Evidentemente la gente que tiene un trabajo precario acá, que no tiene trabajo, que no tiene acceso a la salud, va a decir, ¿y cómo le van a dar a todos estos que vienen? Ahora, lo que debemos de abordarlo es como la problemática estructural. Vamos, si resolvemos el problema de inseguridad para toda la población en México, pues obviamente se va a resolver el problema de inseguridad que viven los migrantes y las personas en movilidad. Si resolvemos el problema del derecho a la identidad, de acceso a la justicia, esto
va a verse también beneficiado a todas las personas en movilidad. No podemos estar pensando que el trabajo digno en México sea solo para las personas mexicanas. Tiene que haber un trabajo digno en el país para todos los que estemos acá. Uh-huh. Tiene que haber una educación digna y de calidad y acceso a la misma para todas las personas que estemos en México. Creo que se tienen que abordar de manera estructural y no estas como segregaciones o divisiones entre si ya hay trabajo si no hay trabajo para los mexicanos, ¿cómo va a haber trabajo para las personas hondureñas? No se trata de eso, es que tiene que haber trabajo digno en México y para eso tiene que haber políticas verdaderamente inclusivas. Todas estas digamos, medidas se llevan también entre los pies a nuestros connacionales retornados, era un poco lo aunque que la propuesta del presidente López Obrador es justamente resolver las cuestiones económicas y estos planes de trabajo y de arraigar a la gente en el sur del país. ¿Qué tanto puede avanzar eso? Mira, yo creo que es muy loable y la verdad es muy razonable hacer un plan de desarrollo. Tiene todo el sentido del mundo, porque lo que queremos combatir sobre todo es la migración forzosa. Ahora, creo que está visto desde una parte muy segmentada, como si fuera pura migración económica. Hay una crisis política terrible en esos países y no se está atendiendo esa parte, por ejemplo. Hay una crisis de violencia. No vemos programas, por ejemplo, de desarme. No, por ejemplo, que sería muy interesante para tratar de reducir la violencia, programas de desarme a niveles de comunidades muy puntuales, en Honduras, en El Salvador. No vemos, por ejemplo, un programa que se entre en las agencias igual de las Naciones Unidas, en un programa muy fuerte para fortalecer la democracia, fortalecer el Estado de Derecho, cambiar la crisis política. Con dinero no va a ser la solución, no se trata, estos que estamos viendo ahora no son en su mayoría migrantes económicos. Y también por eso es la importancia de saberlos distinguir. Evidentemente una persona que viene huyendo no tiene documentos. O sea, si creen los agentes de la fuerza pública investidos ahora en Guardia Nacional, porque no hemos sabido que se les haya dado ninguna capacitación en este sentido, son simplemente o policías federales o del ejército investidos en Guardia Nacional, no sabemos si van a poder distinguir a quienes puedan ser solicitantes de asilo en México. Uh-huh. Y, por ejemplo, es muy diferente las funciones que tiene el Instituto Nacional de Migración de las que tiene la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces, para empezar, la primera instrucción que deberían de tener es para poder distinguir quiénes son migrantes económicos y darles sus posibilidades en México y quiénes son refugiados, que son personas que vienen huyendo y que evidentemente no traen papeles. No traen papeles, traen lo opuesto, a veces traen un hijo de 2 o de 3. Es una situación verdaderamente que creo que necesita un abordaje totalmente diferente y sí de protección. Las leyes, los tratados internacionales prevén que estas personas no tienen papeles. Uh-huh. Sí, adelante. Sí, Moni. no, estoy de acuerdo con Ana de saber hacer esta distinción. Lo único que yo diría es que hay de haber estado, por ejemplo, con la Michuca, o sea, con los migrantes en noviembre, diciembre, hay bastante cruce, mezcla de lo de los migrantes económicos. Y yo creo que tenemos que retomar un poco la historia, ¿no? Es de la historia de Estados Unidos también. Queremos detener la migración, cosa que es ridículo porque la migración es un fenómeno humano que no podemos parar y es un derecho humano. Sin embargo, especialmente si estamos hablando de Centroamérica, tenemos una historia de intervención armada, económica, especialmente de Estados Unidos, uh-huh. Que no se ha resuelto, que sigue en pie, uh-huh. ¿no? Entonces, yo creo que López Obrador y el gobierno de él entraron con estas ideas muy bonitas, muy positivas de detener la migración forzosa, de crear desarrollo, y creo que, pues sí, tiene mucho sentido.
pero no es algo que se pasa la noche a la mañana y no va a suceder si Estados Unidos en particular, si ese potencial tan grande sigue interviniendo en lo económico, en lo político. O sea, hemos visto en las últimas semanas un posible acuerdo con Guatemala para que fuera tercer país seguro, lo cual es una ridiculez. Hemos visto posiblemente el gobierno de Estados Unidos mandar soldados a Centroamérica a parar también la migración. O sea, eso a mí me recuerda toda la historia del siglo, la segunda mitad del siglo XX, que Estados Unidos intervino militarmente y en muchos casos creó la situación que estamos viendo ahora mismo. Entonces, eso de crear desarrollo es una muy buena idea, pero es mucho más compleja y va a tomar mucho más tiempo, creo, de lo que pensaba el gobierno de López Obrador. Ana Mercedes, ¿qué crees que va a pasar cuando llegue el plazo de los 45 días, que es la primera parte de la revisión que nos ha impuesto el presidente de Estados Unidos? Bueno, yo creo que ahí vale la pena retomar el texto literal, tanto de la declaración conjunta como del acuerdo suplementario. Pues no tenemos metas. En realidad, Pues ni siquiera sabemos qué tenemos que Pues cumplir. sí. Entonces no sabemos a qué, o sea, qué impulso Es el darle trumpómetro. gusto. O sea, lo que Exacto. Trump diga, Exacto. eso es. El Sí. caos, Es siempre como muy dicen. ambiguo, pero Sí, No, pues de lejos, totalmente. no lo sabemos. Ahora, hay otras metas más graves en ese acuerdo que tampoco conocemos. Por lo pronto, las personas, el quédate en México, las personas que están regresando a esperar su turno para sus audiencias de asilo en Estados Unidos. Ahí yo sí quiero decir que la gente está muy preocupada por las caravanas que llegan del sur y no tiene nada que ver con la magnitud de lo que nos va a llegar por el norte. Pues claro. Entonces, las caravanas, digamos, la primera que ya tenemos en México, hablamos ya, son 12,000 más o menos los que ya están en México regresados esperando su turno de asilo. Y las próximas citas más o menos son en junio 20 de 2020. Ah, bueno, Entonces, pues con Digo, rapidez. exactamente. Entonces, si van a ampliar toda esta política de espérate en México, ahorita tenemos esta magnitud solo por 3 puntos. Si se amplían el resto de puntos en la frontera norte, implicaría, o las estimaciones van, yo he oído cifras que varían desde 50,000 a 75,000, más o menos. Entonces, eso no tiene nada que ver con las caravanas que han llegado del sur. Y antes se dijo y se habló de que era un acuerdo unilateral de Estados Unidos, de que era simplemente una medida unilateral de Estados Unidos, pero ahora ya tenemos un acuerdo firmado, en donde ya aceptamos que esperen en México. Ahora, es verdaderamente muy ilusorio pensar que podemos proteger a estas personas que temen por su vida, por eso están pidiendo asilo en Estados Unidos y por su integridad. ¿Cómo los vamos a proteger en la frontera norte? Para empezar. En segundo lugar, ya viste los periodos de espera. Estas personas, digo, independientemente mucho de las imágenes que vemos, son personas sumamente resilientes y con una fortaleza digna de admiración. Y podrían tener supervivencia por sus propios medios, pero si no tienen un permiso para trabajar, no lo van a hacer. Estas personas las estamos teniendo en México sin documentos, en donde corren mucho riesgo de ser deportadas, de ser extorsionadas, de ser detenidas, o bien ser víctimas de cualquier organización criminal. Entonces, sí, ya que hay una aceptación por parte de México, lo menos que podemos esperar es una política comprometida, para empezar, de documentación, y segundo, de protección verdadera, porque no entiendo muy bien cómo los van a proteger los soldados o la Guardia Nacional. Claro. Sí, sí, ese programa, yo creo que desde la perspectiva de IMUMI, del instituto donde trabajo, es, o sea, Quédate en México es básicamente un programa de ser cómplice de Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros queremos mejorar el sistema de asilo en México. Creo que es algo en que tenemos que trabajar duramente en los próximos años. Sin embargo, también reconocemos
el derecho de todas las personas de escoger dónde quieren pedir refugio o asilo. Muchas de esas personas tienen familiares, conocidos, amigos, familia cercana en Estados Unidos, y es el lugar que han escogido donde se sienten más seguros y seguras. Y la verdad, México se esconde un poco detrás de esto de que van a proteger los derechos humanos, pero como dijo Ana, ¿cómo van a garantizar eso para decenas de miles de personas? Y al mismo tiempo, lo veo muy problemático en cuanto a la soberanía de México. Básicamente estamos recibiendo a todas esas personas que Estados Unidos debe recibir por su propia ley y por acuerdos que han firmado. Y estamos aquí en México permitiendo que Trump básicamente haga su propia política migratoria. Eso se me hace muy problemático en cuanto a la política mexicana interior, ¿no? ¿Acabaremos como tercer país seguro, Ana Mercedes? Pues no, digamos, yo creo que ni legalmente ni materialmente podemos acabar como tercer país seguro. Primero, porque estaríamos violando, como ya lo dijo Molly, tanto la Convención del 51 como el protocolo de la misma convención, y en México también nos rige la Declaración de Cartagena. Entonces, yo creo que no hay condiciones de ninguna manera para aceptar ser un tercer país seguro. Ahora, sí vale la pena, porque hay luego mucha confusión de lo que implica. Lo que implica es aceptar que la gente ya no va a poder pedir asilo en Estados Unidos, ya no se les va a tramitar su solicitud siquiera, porque ya no lo van a poder hacer, porque se considerará que en México ya tienen esa protección que buscan. Y como dijo Molly, es muy claro que el derecho de asilo se puede pedir en donde la gente opte por pedirlo. Y para eso hay dos condiciones básicas que se tienen que garantizar. Uno es el acceso al territorio. Lo hemos visto hasta en las películas. Cualquier operador de la ley americana sabe que en cuanto una persona dice, quiero pedir asilo, temo por mi vida, lo que procede es llevarlo ante un juez y hacer una solicitud y tramitarla. Entonces, eso es lo que se busca con esta política de contención, que la gente no lo pueda hacer allá, porque como bien dijo Molly, allá está bajo estudio de un juez esta decisión de Trump para evitar la llegada al territorio y para evitar la tramitación de solicitudes de asilo dentro del territorio de Estados Unidos. Se viola un principio como central del derecho al asilo, que es la no devolución. La no devolución a un país donde temas por tu vida, por tu integridad, o donde puedas ser devuelto a tu país de origen. Que esa es la situación que estamos, como dice Molly, digamos, solapando o siendo cómplices en México. Molly, bueno, pues es que estamos como rehenes del proyecto electoral de Donald Trump. Pues sí, creo que hasta cierto punto. Esto de la migración, yo creo que Donald Trump sí tiene un profundo racismo y xenofobia en su gabinete, en su ser, en sí mismo. Sin embargo, creo que también usa el tema para manipular a la población y a la población que lo apoya, ¿no? Que es mayormente una población anglosajona, de tal vez clase obrera, clase media, y que tiene un profundo miedo, yo creo, a que la demografía del país cambie, ¿no? Eso es algo que hemos estado hablando por muchos años en Estados Unidos, que las personas de descendencia de Europa del Norte ya no van a ser la mayoría, y creo que la elección de Trump, sí, hay muchas discusiones y debates sobre si fue por algo de económico, si fue algo de etnia y raza. Creo que es una combinación, pero creo que el racismo es un factor grandísimo. Entonces, lo de la migración, especialmente la migración de la América Latina, de África, de Asia, es un tema que para los que apoyan a Trump, es uno de sus primeros temas, ¿no? Porque piensan que si ellos no son la mayoría, van a perder el poder y los privilegios que tienen, creo. Entonces, desafortunadamente, creo que en estos últimos meses sí hemos visto que México se ha prestado un poco a ese fenómeno en Estados Unidos, ¿no? Desafortunadamente, yo pienso, si el gobierno toma una postura más firme ante Trump y ante su racismo y su discurso antimigrante,
podrían haber resultados diferentes, ¿no? O sea, Trump es un bully, como dicen en inglés, ¿no? Trump toda su vida, o sea, ha ganado todo lo que tiene porque nació con dinero, ¿no? Básicamente. Pero también porque sabe muy bien hacer bullying. Y ahora lo está haciendo a nivel internacional. Y yo pienso, si México tomara una postura más fuerte, sería distinto. O sea, Trump se tendría que retractar, ¿no? Él es experto en hacer situaciones caóticas donde no debe de haber situaciones caóticas. Por ejemplo, estábamos hablando de receso sobre la separación familiar. La separación familiar es algo que ha existido por años, pero no al nivel y no en una política oficial. Su fiscal general creó esa política, lo puso en orden, o sea, en vigor, y unos meses después Trump básicamente lo quita y ahora es el héroe, ¿no? Entonces yo creo que tiene ya podemos ver sus patrones de cómo actúa, y yo pienso que el gobierno de México podría trabajar basado en saber básicamente cómo actúa él y tomar una postura más firme. En el lapso que tuvimos en el paréntesis para comerciales, Ana Mercedes Sáiz, comentábamos de que pues esto comenzó mal con el asunto de aranceles y México aceptó negociar lo migratorio a partir de la amenaza arancelaria. Sí, digamos, en ese momento sigue vigente ahorita el Tratado de Libre Comercio, aunque esté aprobado el TEMEC, pues no está aprobado por los otros dos países. Y ese tiene sus propios mecanismos de resolución de conflictos y tiene tarifas arancelarias y demás que se tenían que haber apelado en el momento de una negociación en materia migratoria, sobre todo porque en esa delegación no había nadie del tema migratorio. No estaba la secretaria Olga Sánchez Cordero, no estaba el subsecretario Encinas, no estaba en ese momento Tonatiuh Guillén, que era el encargado del comisionado, ni estaba Andrés Ramírez de la Comar. Entonces, en una delegación que no había nadie del tema migratorio, claramente está extralimitadas las posibilidades para suscribir un acuerdo con unas consecuencias operativas de este tamaño, porque se habló de un acuerdo bilateral. Bueno, en México le han dicho un acuerdo bilateral de carácter político no vinculante, y en Estados Unidos se llama Supplementary Agreement, que es un acuerdo suplementario, y bueno, pues si no es vinculante estamos viendo verdaderamente unas consecuencias vaya que vinculante, claro. Exacto, que además en una opacidad, digamos, porque no sabemos cuánto cuesta este operativo. Es muy distinto a los objetivos que tenía la Guardia Nacional planteados. Entonces, yo creo que es necesario que se revise, y aparte, un acuerdo con estas consecuencias, pues sí tiene que pasar por el Senado, que es el órgano encargado también de la política exterior, conjuntamente con el presidente de la República. También, para formar una comisión con esas facultades tenía que haberse aprobado en un decreto en el Diario Oficial, y tampoco lo vimos así, ¿no? Entonces, creemos que tiene como esas deficiencias de forma el acuerdo, y que el tema se tenía que haber discutido, digamos, en arenas diferentes. Moli, mencionabas hace un momento algo que me parece muy relevante. Bueno, todo es relevante, pero me pareció esa parte en la que hablas de del temor al peso demográfico, al crecimiento poblacional, pues de tantos mexicanos que ya con residencia, con nacionalidad o en una condición de irregularidad documental, pero pues están en una fuerte presencia, pero no se les da el poder político. Tenemos la fuerza numérica demográfica, pero no se le permite de ninguna manera al mexicano que tenga un verdadero poder político, como lo tienen los cubanos y como lo tienen otras minorías hispanas, como les dicen allá. Sí, o sea, yo creo que eso está cambiando. Cuando yo me fui del país, se estaban viendo algunos cambios. Yo empecé este tema en el 2005
Y o sea, yo vengo de una comunidad bastante pequeña, pero se ve replicado un poco, ¿no? Las campañas en las grandes ciudades, en lugares más rurales. Y una de las campañas era hacer que la gente se naturalizara, ¿no? Que se hiciera ciudadana. Entonces, creo que poco a poco la comunidad latina, la comunidad mexicoamericana, mexicana, chicana, está agarrando más y más poder. Pero sí, es un proceso, otra vez, es un proceso que toma tiempo. Y yo creo que hemos visto retrocesos, igual que hemos visto retrocesos en lo de migración aquí en México en los últimos meses, con la elección de Trump. Yo creo que lo único que hemos visto a nivel de derechos humanos, a nivel medio ambiente, a nivel migratorio, a nivel de todo, hemos visto puros retrocesos y más para las personas de color en Estados Unidos. Entonces, yo creo que depende mucho lo que pasa en los próximos años. Sí depende mucho, obviamente la elección es muy importante, pero creo que también en Estados Unidos, hablando de la comunidad mexicana inmigrante, tenemos que basarnos mucho también en los movimientos de base, ¿no? Porque la elección, si ves los candidatos demócratas, sí hay, no voy a decir que no hay diferencias muy grandes, sí las hay. Sin embargo, los demócratas no tienen una muy buena historial en cuanto a la migración y los migrantes tampoco. Uh-huh. Entonces yo creo que la fuerza tiene que venir desde abajo. O sea, eso es importantísimo. Tenemos que, claro, alguien tiene que ganarle a Trump, porque sí ha hecho cambios en la política terribles, ¿no? Que jamás me hubiera imaginado siendo de allá. Sin embargo, yo creo que la fuerza viene desde abajo y sí viene muy poco a poco. O sea, vemos, hay por lo menos, estoy pensando en los 22 o 23 candidatos para los demócratas, hay por lo menos uno que es de descendencia mexicana, tenemos varias personas de color, tenemos una persona de la comunidad LGBT. Sí hay cambios importantes, pero sí, tenemos que apurarlo si es posible, ¿no? El cambio yo creo que siempre es un camino bastante lento y arduo, ¿no? Ana Mercedes, si tú tuvieras varita mágica y chicotito para hacer que se cumplan las cosas, ¿qué es lo que debemos hacer? Te lo pregunto ya en este tramo final del programa para ir planteando qué debería hacerse. Bueno, primero que nada, yo creo que se tiene que hacer cumplir la ley en México. ¡Híjole! No discriminación. No, pues ya me rindo con eso, pues imagínate. No, pero como te estaba comentando, Julio, creo que son problemas estructurales que tenemos que obviamente afectan el ámbito migratorio, pero son problemas estructurales que tenemos en México de inseguridad, sí, de violaciones a derechos humanos, de falta de acceso a la justicia, y son problemáticas que tenemos que abordar desde una perspectiva estructural. Pero en este contexto, en la realidad tal como es hoy, desorden, caos, crimen organizado, trata de personas, polleros, tal como está, y la situación con Estados Unidos, con Donald Trump en campaña, utilizando a México como escalón electoral. ¿Qué tenemos que hacer? En lo inmediato y concreto así. En lo inmediato y concreto, un esfuerzo fuerte de que sepa la gente en movilidad cuáles son sus derechos y hacerlos efectivos, que se puedan documentar, que puedan estar en libertad, que puedan tener controles, apostarle a los controles más administrativos y no a los controles como punitivos, que es lo que se está haciendo. Creo que eso es, en primer término, lo que tendríamos que hacer. Y eso viene hasta con una situación de asignación presupuestal. El dinero tiene que ir a este tipo de controles administrativos y no a controles mediante uso de la fuerza, mediante detenciones, que 26,000 elementos de la Guardia Nacional están desplegándose ya para ocupar las fronteras. 26,000. Y yo nada más pienso que ha de creer la gente en Guerrero que tenía esperanza de que los protegiera la Guardia Nacional. Pues sí. Eso, por ejemplo, sí, no, es incomprensible. Claro. Es incomprensible. Entonces, todo este gran costo que no sabemos cuánto es, no sabes cuánto es en dinero, en pesos y centavos, tendría que estar reorientado a campañas de información y a campañas realmente de hacer efectivos los derechos de las personas en movilidad, el acceso a un documento migratorio, la posibilidad de que tengan realmente la posibilidad de movimiento, de acceso a que puedan buscar un trabajo. Y eso sin documentos es
verdaderamente imposible. Entonces, ¿qué es lo primero? Hacer efectivas las leyes en México. Segundo, yo creo que también se requiere un llamado a la comunidad internacional para que Estados Unidos cumpla sus obligaciones en materia de asilo, en materia de sus propias leyes. No estar con este tipo de digamos, de solapando estas violaciones a la ley, pero sobre todo fortalecer a la Comar y cumpliendo los derechos humanos de las personas en movilidad. Y tercero, pues yo creo que sí es necesario, si nos parece tan horrible Trump y sus actitudes xenofóbicas, pues nos estamos convirtiendo en lo mismo. Hacer un llamado de verdad a la solidaridad y a que la gente vea las imágenes. Vamos, basta con verlas, no tenemos por qué estar asustados. Es una situación verdaderamente de humanidad, solidaridad y darles la oportunidad a estas personas conforme a las leyes en México, ni más ni menos. Eso es lo que necesitamos. Molly Goss, perdón. No, sí, ¿Quieres agregar con la varita mágica? A ver. Bueno, sí, nada más que quería agregar que pues, esas fotos son impactantes. Esas fotos me recuerdan a los rótulos que ves en San Diego, o sea, hay unos rótulos amarillos en las carreteras con una persona, bueno, 3 personas migrantes cruzando. O sea, las fotos que hemos visto últimamente de la Guardia Nacional agarrándole a una mujer del brazo con una niña y con otra mujer, o sea, es algo que yo jamás pensé ver en México en cuanto a la migración, porque pensé que habría una sensibilidad más grande, por lo mismo de que la comunidad mexicana en Estados Unidos siempre está luchando para descriminalizar la migración. Con mi varita mágica, no sé cómo lo haría exactamente, pero hay que descriminalizar la migración, hay que dejar este discurso de seguridad que ha estado tanto de moda desde el 9/11, tanto en Estados Unidos como aparentemente en México también. Concuerdo mucho con lo que dijo Ana de, pues hay que concientizar a la gente que viene cuáles son sus derechos. O sea, nosotros nos hemos coincidido con personas que ni siquiera saben, tengo un hijo mexicano, me podría regularizar. O sea, no saben cosas básicas de que podrían tener una estancia regular en México. Y creo que también tenemos que retomar eso del libre tránsito en el país. O sea, eso ha sido algo fundamental en el derecho mexicano, el poder transitar libremente por el país, ¿no? Y lo tenemos que retomar porque estamos, especialmente con eso de la Guardia Nacional, estamos retrocediéndonos Leo completamente. Algunos comentarios que nos llegan por teléfono. Efraín Ayala pregunta, ¿dónde quedó el discurso nacionalista de Obrador en el 2006 y la Guardia Nacional para qué sirve? Arturo Valadez desde la Gustavo Amadero dice, con respecto al comentario de la señorita Ana, el idealismo no va a resolver este problema. Deberían hablar de las comunidades de aquí, de la República, que abandonaron sus casas por culpa de la violencia. María Elsa Flores desde Nezahualcóyotl dice, pienso que AMLO está protegiendo a la nación con respecto a los migrantes, porque si no hace lo que hizo con la Guardia Nacional, el país estuviera en una crisis, o prefieren que los desaparezca como hizo el anterior gobierno. Y Virginia Marta Reyes, desde Naucalpan, dice, para cumplir con lo acordado con Donald Trump, López Obrador debe elaborar un calendógrafo y dárnoslo a conocer. Bueno, no sabemos qué es lo acordado con Donald Trump, como decimos. Claro. Uno, no sabemos. Ahora, si permitimos como población la violación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes y refugiados en México, si permitimos, lo único que estamos haciendo es abonar a la violencia, abonar a tener un país más violento. Lo que tenemos que hacer es exigir el respeto a los derechos humanos en este país para todos los que estemos en este país y el cumplimiento de las leyes. No exigimos nada más, ni situaciones especiales ni de privilegio, es simplemente el cumplir las leyes, el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos para todos los que estemos en este país. Y eso se va a ver reflejado en beneficios para las propias comunidades.
Móligos, recomendaciones a los mexicanos que en Estados Unidos estén, pues obviamente muy temerosos de lo que viene. Sí, nada más quisiera agregar una cosa Sí, más. adelante. Entendí bien el comentario. No necesitamos protección de estas personas que vienen. Son seres humanos que vienen huyendo muchas veces de violencia, de maras, de violencia política. Son personas como, o sea, se escucha muy sencillo, pero es la verdad y es algo que sucede mucho en Estados Unidos. O sea, por muchos años yo creo que los migrantes se ven como algo menos que una persona. Y se escucha ridículo tener que decirlo, pero son personas igual que tú y yo, ¿no? Entonces no necesitamos protección de estas personas, vienen huyendo de violencia. Quiero ser muy clara en eso. Sí, Susana, es que estas políticas lo que están generando es en el imaginario colectivo esta situación de nos estamos protegiendo de delincuentes, y no es así. Hay que acordarnos que los problemas de delincuencia ya los teníamos aquí, más allá de esta situación que se ha vuelto más visible en la migración. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de no criminalizar a estas personas. No deshumanizar también. Bueno, nada más que quisiera decir una estadística. En Estados Unidos los migrantes cometen delitos a un nivel más bajo que las personas ciudadanas. Y me imagino que sigue igual. Eso es lo mismo en México. O sea, las personas migrantes no son más ni menos violentos o violentas que nosotros, son personas simplemente. Recomendaciones para las personas en Estados Unidos, personas mexicanas que temen la deportación, pues son las recomendaciones de siempre, ¿no? De si llega un agente de ICE a tu casa, que es bastante común hoy en día, no abrir la puerta si no tienen una orden de cateo, de aprehensión, de revisión, no firmar absolutamente nada si te logran detener. O sea, tu llamada que te dan cuando te detienen, que hables a un abogado, que tengas hasta en tu brazo, igual con los migrantes que están en la frontera con México, Estados Unidos, que tengan aquí apuntado el número de un abogado o una abogada. Y acérquense a las organizaciones civiles en la comunidad donde estás. Hay bastantes recursos, abogados, o sea, consejos que te pueden dar, pero eso es como lo básico. Y yo creo que estos temores también los genera la falta de conocimiento. Por eso acérquense a las organizaciones que trabajamos con personas migrantes y solicitantes de asilo ya hace mucho tiempo. Nosotros podemos ayudar a desmitificar esta situación, a perder el miedo a estas situaciones que pueden generar la xenofobia o el temor. Entonces acérquense a nuestras redes sociales, acérquense a los eventos que hacemos, y en realidad hay muchas personas que tienen mucha solidaridad en México con las personas en movilidad, también hay que reconocerlo, pero hay muchas personas que yo creo que es un temor a lo desconocido, un temor a una situación que se visibiliza como nueva, pero que ya tiene ahí mucho tiempo. Simplemente fue hacerse más evidente hasta para darse un espacio de libertad de expresión y de protección, como se hicieron de esta manera colectivamente con las llamadas caravanas, porque es algo que ni siquiera tienen en México con el artículo 33 vigente, por ejemplo. Nos queda un par de minutos, así es que les pido simplemente unas palabras para responder a una pregunta como esta. Molly, ¿crees que se va a agravar o que se va a disolver todo este gran monstruo que de pronto, digo, no el migrante, sino el monstruo de la manipulación política y todo lo que hoy está de temores? ¿Se va a agravar todo esto o podemos esperar a que se vaya disolviendo? Bueno, hablando sí, específicamente de Trump, o sea, yo creo que si México no toma una postura distinta, de firmeza, va a seguir. Trump ya sabemos cuál es su comportamiento, como ya había dicho. Ya nos tomó la medida. Exacto. Desafortunadamente, ¿no? Yo creo que hay un gran potencial y una gran posibilidad de que México tome esa postura más fuerte, y que podría haber resultados distintos, ¿no? Porque Trump también está tomando esta postura con otros países, con Corea del Norte, con Irán. Si México tomara la pauta ahí, creo que sería un cambio hasta mundial. Ya ser. Para cerrar, Ana Mercedes, ¿se va a agravar esto o puede atenuarse? Yo voy más a atender el tema al interior. Yo creo que si el gobierno retoma una política diferente en la realidad
y no reactiva, como dice Molly, a operarle la política migratoria a Estados Unidos, yo creo que sí podría mejorar si intentamos de verdad hacer cumplir la ley en México, que reorientar el gasto, como habíamos dicho. Ahí está, el Instituto Nacional de Migración tiene asignados 2,000 millones de pesos, mientras la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene solo 20 millones de pesos, para darnos cuenta de la disparidad. La política de la detención no nos va a llevar a ningún lado, y si le damos a las personas la posibilidad de tener un documento y de moverse al interior del país, se van a despresurizar la situación gravísima que está pasando en las fronteras. Les agradezco mucho a ambas, a Ana Mercedes Sáiz Valenzuela, gracias por haber estado aquí, Ana Mercedes. Al contrario, Julio, gracias. Gracias, Molly Goss. Muchas gracias. Bueno, y gracias a quienes nos han escuchado en esta mesa de análisis, pues sobre este asunto multifactorial de la migración.